Bueno, vamos a hablar con Fabián Servin en este bloque. Estuvieron hoy también de conferencia de prensa. Hoy fue realmente una mañana, no les digo agotadora, pero sí bastante convulsionada con las noticias porque hubieron como 4 o 5 hechos para cubrir. Bueno, Fabián, están ya anunciando a la comunidad que van a participar en las elecciones que son legislativas aquí en Formosa. ¿Van con algún tipo de acuerdo con otros partidos o han decidido permanecer solos? Hola Liliana. ¿Qué Bueno, tal? en principio nosotros siempre tenemos una vocación de unidad, siempre Sí. buscamos unirnos, no somos ni unos necios, pero el problema es con quién te unís y sobre qué programa político te unís, Ujú. porque a un partido político lo identifica el programa, así como a una persona lo identifica el DNI de un partido tiene que ser su programa político. Nosotros tenemos un programa bastante claro, venimos hace varios años pegando con estas cuestiones, el problema del trabajo, el salario, la vivienda, es decir, una serie de cantidad de problemas sociales que lejos de resolverse en la provincia, cada vez se profundizan más. Ahora, para llevar adelante ese programa y tener una cierta coherencia, uno tiene que buscar con quién aliarse. No podemos nosotros formar frente con sectores que tienen responsabilidad política de la pobreza que atraviesa hoy el pueblo formoseño. Por lo tanto, bueno, en el escenario no nos da muchas alternativas, ¿sí? Con algunos sectores hemos hablado, pero han priorizado, digamos, formar parte de otro frente, con los partidos tradicionales, con los partidos mayoritarios. Bueno, es así que nosotros, para ser coherente, ¿sí?, con la población, con los trabajadores, vamos a ir nuevamente a estas elecciones, esta vez solo otra vez, ¿no? Sosteniendo siempre nuestros planteos, Ujú. de forma muy independiente de los responsables políticos, de la pobreza que te decía hoy. Formosa es una de las provincias de los salarios más bajos del Por ahí país. las personas que nos están viendo ahora, nuestro público, ¿no? Pueden estar a favor o en contra, compartir o no sus ideas, pero hay siempre un hilo conductor con ustedes. Uno sabe con qué se encuentra. Sí, Sí, es así, cada vez nos reconocen más, sí, un por camino de suerte. coherencia, sí. Somos coherentes ahí. Ujú. Gracias por la adjetivación, es lo más atinado. Nosotros sostenemos siempre con coherencia, no nos movemos especulando, digamos, si hoy nos conviene ir con este sector, mañana nos conviene ir con otros. Bueno, nosotros somos firmes en nuestras convicciones, no andamos con doble discursos, resistimos cualquier tipo de archivo, digamos, como se dice comúnmente, y como te decía hoy, siempre defendiendo un programa, ¿no? Que cada vez es más claro y es más notorio la necesidad de que se lleve adelante lo que nosotros planteamos. Hoy el pueblo argentino tiene la mitad de sus trabajadores por debajo de la línea de la pobreza. La mitad de la población argentina vive en la pobreza. Esto acá en la provincia son números mucho más altos. Crece la desocupación, crece la pobreza ya en el sentido de que incluso la alimentación es un problema para muchas familias, los trabajadores desocupados, que en el marco de la pandemia, recordemos que acá en Formosa 5 veces entró en fase uno, muchos trabajadores que viven de la changa no pudieron llevar adelante sus actividades, han retrocedido en sus condiciones de vida sin que tengamos ningún tipo de respuesta por parte del gobierno que encabeza acá Gildo Infram, ¿no? Es decir, es necesario para salir de esta crisis buscar una salida política que sea independiente de los responsables políticos del cuadro en el que estamos viviendo. Y cuando decimos responsable, hablamos de Infram, después de tantos años de gobierno, hablamos del PJ, y también hablamos de lo que se presenta enfrente, que también han gobernado, algunos con Infram y otros han gobernado con Macri. Acá nosotros vemos responsabilidades de todos estos sectores. Pero también quisiera decirte algo más, Liliana. Sí. Para salir de la crisis no se puede avanzar en un pacto con el FMI. Y todas las fuerzas políticas están ahora en esa dirección, tanto el gobierno como la oposición. Pero digo, si ya se firmó, ¿cómo no se No, sale? no O se sea, ¿cómo firmó, no se hace? todavía no se No, no, pero firmó. digo, cuando hablamos del endeudamiento que se generó en el gobierno anterior, es como que ya se heredó esa situación. Uno puede levantarse si yo no pago o hay consecuencias. Y si hay No, consecuencias, ¿cuáles son? bueno, lo que sabemos, la consecuencia que tenemos ahora No, nosotros sabemos por nuestro cuero, pero digo, tratando ¿qué de pagar, otras ¿no es hay, no? cierto? Sí. No, a ver, por ejemplo, el gobierno actual, el PJ, para ser bien claro, el gobierno de los Fernández y acá los gobernadores provinciales,
todo repudiaron en su momento el endeudamiento, ¿no? Claro, sí. Sin embargo, ahora la prioridad es pagar toda esa deuda que supuestamente era una deuda nefasta, era una estafa a la población, crítica que podemos coincidir. Pero ahora la prioridad de toda la fuerza política es ir a este pacto. ¿Y ¿Y ustedes cuál qué es el harían problema de si este gobiernan? pacto? Digo. Te O quiero... sea, yo siempre entiendo y Sí, escucho lo que ustedes dicen que no hay que hacer. sí. Pero contame ahora qué harían ustedes. Si, Bueno, si estuvieran gobernando, toda esa ajá, plata, si pudieran elegir qué hacer, ¿qué harían? en principio nosotros pedimos que se investigue todas las deudas. Te llevo a este terreno nacional que es muy Sí, no, importante pero es también, ¿no? importante tal cual. Sí, Pedimos que se investigue la deuda, porque si es cierto que esa plata que entró por una ventanita y salió por otra, entonces ¿por qué? La pregunta es ¿por qué los trabajadores no tenemos que hacer cargo de esas deudas? Si no se utilizó ni para poner un hospital, ni para poner una escuela, ni para hacer una ruta, si no se utilizó para nada de esto, ¿por qué tenemos que hacernos cargo nosotros? Todos los gobiernos hacen exactamente lo mismo, se quejan de la herencia, pero después su prioridad es acordar con los acreedores, que supuestamente acreedores mal habidos, ¿no? Entonces nosotros pedimos la investigación de la deuda. Y aquella deuda que se contrajo solamente para beneficiar a los especuladores o para la fuga de capital, como dicen los economistas, no tenemos por qué hacernos cargo. Y toda esa plata, todos esos recursos y esos ahorros financieros, habría que redirigirla al sistema productivo y a la industrialización claro, del ustedes país. dicen, no, Hoy no tenemos tendríamos mucha que, pobreza. digo, Fabián, ustedes dicen, no tendríamos que hacernos cargo. ¿Qué significa? No pagan. No pagar. Ajá, O sea, un default soberano, sí. que lo hacen muchos países. Es mentira que los Vos decís, no países... hay que asustarse, se puede No hacer. hay que asustarse, Ajá. no, hay que discutir y debatir sobre esto, porque terminamos asumiendo como que la deuda es de todo. Entonces, como la deuda es de todo, no se tiene que discutir. Uno Sí, frente a una deuda va y paga, ¿no? No, nosotros tenemos que discutir. Hubieron países que fueron a consultas populares. ¿Qué hacer con la deuda? Hace poco, hace unos años atrás, Finlandia fue a una deliberación sí. y el pueblo votó no pagar la deuda. Ujú. Entonces, esto es un debate, y te agradezco que me metan en el tema, es un debate que tenemos que darlo, porque siempre el ancla que tenemos el pueblo argentino, los trabajadores, siempre es la famosa deuda externa. Pagamos, pagamos, pagamos. La anterior presidenta, Cristina Fernández, se jactó en un momento de ser el gobierno más pagador. Y dijo en un discurso, pagamos 194.000 millones de dólares en concepto de deuda. ¿Qué hubiera pasado si toda esa plata en lugar de irse para afuera se hubiera invertido en la producción y en la industrialización del país? No tendríamos estos niveles de desocupación, tampoco tendríamos estos niveles de pobreza. Entonces, lo que nosotros decimos, ya sabemos lo que pasa consagrando siempre el pago de la deuda. Ya sabemos lo que pasa ahí. Lo que no sabemos es qué pasará si no pagamos. En el sentido, y si probamos que esa plata en lugar de que vaya para afuera, viene para la deuda interna, como se dice comúnmente, para generar trabajo, para que no haya más familias sin un techo propio. Hoy en el país 5 millones de familias tienen este problema y acá en la provincia es un problema muy grave y todavía hay mujeres acampando, digamos, a la vera de la ruta, reclamando un techo propio, frente a un gobierno sordo a estos reclamos muy sensibles, que ni siquiera ya son reclamos por vivienda digna, sino son reclamos de un módulo. Un módulo es una construcción de 4x3, para el cual el gobierno provincial te exige que tenés que tener 4 hijos, si una familia de 5 o 6 personas, para darte eso. Hay muchos problemas sociales que, lejos de resolverse, se van profundizando. Entonces nosotros decimos, todos estos ahorros nacionales, toda esta plata que va para afuera, hay que utilizar para las necesidades de la gente. Hay que utilizar para mejorar los salarios de los trabajadores, para resolver el problema de la educación, la salud. La pandemia demostró lo frágil de nuestro sistema sanitario, más allá de lo que en todo el mundo sucedió, también acá en el país y en la provincia. Entonces hay muchas necesidades que se dejan de lado siempre en beneficio de las ganancias, los intereses de los grandes empresarios, que son los que siempre ganan. En la crisis no todos perdemos. En la crisis siempre lo que perdemos somos los trabajadores, pero hay un sector que gana. El sector de los banqueros, los grandes industriales, los especuladores, ellos siempre ganan. Por eso la pelea siempre del Partido Obrero es la pelea por un gobierno de los trabajadores. Claro. Los partidos tradicionales nos han traído a esta situación de miseria y a este desastre social. Entonces es hora de que los trabajadores discutamos en profundidad
y nos hagamos cargo de nuestro futuro, de nuestro presente y tomar la rienda política. Por eso la lucha por el gobierno de los trabajadores es crucial en este momento de crisis, que lamentablemente se va a agravar. La mala noticia en este sentido es que la crisis se va a profundizar. El propio Estados Unidos está a punto de entrar en default para octubre o noviembre. El principal país potencia del mundo va también rumbo a un default. Es la crisis del capitalismo que cada vez se desparrama por más países, abarca por más sectores del mundo. La lucha para salir de esta crisis es una lucha por la reorganización social, donde la prioridad tiene que ser el bienestar de los trabajadores. Trabajo para todos, salarios que estén por arriba del costo de la canasta de la pobreza, que hoy está en 70.000 pesos, cuando el promedio salarial es 40.000 pesos, es decir, a la mitad de la canasta. ¿Sí? Entonces la prioridad tiene que pasar de una vez por todas por las necesidades y los reclamos populares. Esa es la lucha del Partido Obrero y vamos a disputar ahora un lugar en la Cámara de Diputados, en la legislatura, que llamamos candidata a Mariana Capra, es una psicopedagoga, trabaja en educación, también viene de la lucha del colectivo de mujeres, y en la capital encabezo yo la lista de concejales. Nuestro objetivo, nuestra meta, obviamente, es llegar a estos lugares para llevar todos los reclamos populares en la legislatura y en el Consejo Deliberante. Son muchas las necesidades de los trabajadores de Formosa que no son atendidos por el gobierno, ni municipal ni provincial. Bueno, muchas gracias, Fabián, por el No, tiempo. gracias a Valeriano. Ya volvemos en un ratito.